Muy buenos días, señoras y señores. En nombre del equipo interuniversitario de gestión de la calidad e innovación universitaria GESIES, integrado por la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional, les damos la bienvenida y les agradecemos su participación en esta conferencia virtual. Un saludo a quienes nos acompañan de las instituciones de educación superior nacionales e internacionales, instituciones del Estado, empresa privada, público en general y a nuestro expositor. GESIES Costa Rica es un equipo creado en el año 2015 con el compromiso de fomentar una cultura de calidad e innovación en las instituciones de educación superior del país. En ese sentido, uno de nuestros propósitos es promover estrategias y mecanismos de gestión de la calidad que coadyuden en el cumplimiento de los propósitos de la educación superior, el mejoramiento continuo de la gestión y la dinamización de prácticas innovadoras en el quehacer académico. En virtud de lo anterior y como parte de las iniciativas desarrolladas conjuntamente por universidades estatales, hemos planificado este ciclo virtual de conferencias sobre gestión de la calidad e innovación en la educación superior. Para iniciar con la conferencia de hoy, les agradecemos anotar vía chat su nombre y la institución que representa, así como mantener apagado su micrófono y su cámara. Posterior a la conferencia, se abrirá un espacio de preguntas, las cuales puede ir anotando en el chat. Las consultas serán canalizadas por mis colegas María Agustina Cedeño y Cindy Chavarría de la Universidad Nacional, Dani de la O de la Universidad Estatal a Distancia y Esteban Quesada de la Universidad Técnica Nacional. Procedemos con la conferencia titulada Educación Superior y Formación en Liderazgo Educativo, Tensiones Actuales y Escenarios Post-COVID-19, dictada por el doctor Miguel Ángel Díaz Delgado, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Es docente de la licenciatura en Pedagogía y dirige cursos de liderazgo con profesores y equipos directivos de esta misma Casa de Educación Superior, así como en la Universidad Anáhuac de Puebla, México, y en la Universidad de la Costa de Barranquilla, Colombia. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México y preside la Red Internacional en Liderazgo Educativo Interlíder. Sus líneas de investigación son el liderazgo educativo, la dirección de organizaciones educativas y la formación de directores. Es doctor en investigación educativa y aplicada y cursó su postdoctorado en Canadá. Doctor Díaz, le escuchamos. Muchas gracias. Muy buenos días desde la ciudad de Guadalajara, México. Espero que todas y todos se encuentren muy bien en estos tiempos desafiantes, no solo para la educación, sino para nuestras sociedades latinoamericanas y en general para el mundo. Espero se encuentren muy bien y qué bueno que se dan tiempo para reflexionar y hacer un poco de crear un poco de imaginación académica en torno a ciertos temas importantes con respecto al ámbito educativo. Quiero agradecer a GESIES por esta invitación. Ha sido una invitación muy cálida que acepté desde el primer momento, por el hecho de que observé que además es un esfuerzo este foro, si no es el único, sí es uno muy relevante a nivel de nuestro continente, en particular en Centroamérica y también atañendo en este día a México, en donde se discuten diferentes temas académicos con el rigor adecuado para posicionarnos ante esta situación que se ha denominado cuarentena por el COVID y saber, poder imaginar un poco el devenir. Un agradecimiento también a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad Nacional de Costa Rica, a la Universidad Técnica Nacional y a la Universidad a Distancia de este país. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan de Centroamérica, México y otros países. En primer lugar, bueno, voy a tratar de compartir la pantalla para que tener una presentación hacia con ustedes. Espero que la presentación del día de hoy pueda ser ilustrativa de cómo se está viviendo la educación superior, los problemas actuales de la educación superior, pero también algunos aspectos del devenir. Voy a compartir la pantalla, por favor, si Mariela me deja saber si se está observando ya en pantalla completa.
¿Estamos ahí? Ya se ve en pantalla completa, sí. Muy bien. Bueno, el tema del día de hoy, el tema que trataremos en esta reunión, en estos siguientes 45 minutos, lleva por título Educación Superior y Formación en Liderazgo Educativo. Y vamos a plantear algunas tensiones actuales que obviamente ya no pueden prescindir del análisis de los escenarios con respecto al COVID y posteriores a él. Me parece un poco optimista y en algún punto incluso osado estar imaginando de una vez ya los escenarios post-COVID. En algún punto nuestra discusión sobre el diagnóstico de las cosas cuando estábamos preparando este panel, les contaba yo a los colegas que, bueno, que somos muy optimistas porque estamos ideando los escenarios post-COVID, pero no sabemos qué tanta influencia va a tener el COVID si estos eventos van a ser ya permanentes o si van a prolongarse durante cierto tiempo, y no necesariamente estaríamos hablando de un escenario posterior a él, sino un escenario en donde justamente estamos inmersos. Dicho esto, el objetivo general de esta charla, de los siguientes minutos, es encontrar, en primer lugar, tuve que inmergirme en la revisión de ciertos textos, hacer un análisis contrastado y para poder plantear, dar a conocer las tensiones actuales que yo encuentro en la formación de directivos en y desde la educación superior. Desde ahí voy a plantear algunos desafíos y otros escenarios que se pudieran ir dilucidando con respecto a esta emergencia llamada COVID-19 que nos atañe globalmente, como ya lo había señalado. Bueno, haciendo una revisión amplia de los temas que les voy a proponer, en primer lugar me gustaría situar el análisis, es decir, poder encontrar algunos puntos de ubicación de cómo se realizó este análisis que les estoy proponiendo. En un segundo punto, en una segunda parte, vamos a hablar acerca de la intersección entre la educación superior y la formación de directivos, tratando de hacer un acercamiento sobre todo problemático en dos vías. En la educación superior, es decir, la formación de directivos alojada dentro de la educación superior, y por otra parte la formación directiva desde la educación superior. Por último, en una tercera parte de esta charla les voy a hacer una propuesta de agrupación de modelos del acercamiento, mejor dicho, las tensiones que hay en torno a la formación directiva en las instituciones de educación superior, planteando algunos modelos de acercamiento desde el liderazgo educativo. Esta diapositiva es innecesaria, pero me gustaría mostrarla porque entiendo que también tenemos público, de diferentes niveles educativos y en donde se pudieran entender, me gustaría que nos entendieran en el lenguaje de manera homogénea cuando hagamos referencia a algunos términos. Por educación superior entendemos, se incluyen todas las instituciones formales de nivel secundario y terciario, aquellas que ofrecen el acceso a un grado académico, a una especialización, que acreditan el acceso a una profesión, y estas pueden ser tanto universitarias como no universitarias. Es decir, en algunos países, el caso de México, algunas instituciones de educación superior no necesariamente están alojadas dentro de las propias universidades. La educación elemental, bueno, ya lo saben, es el nivel primario. Cuando hablamos de directivos, estamos entendiendo que son aquellos profesionales de instituciones, en este caso particularmente educativas, que tienen una función de toma de decisiones. Por tanto, la formación de directivos alude a los espacios, aquellos espacios formales de especialización, habilitación e investigación sobre el cargo de dirigir o sobre, como lo menciona Bolívar, la profesión de dirigir. En este caso, en este sentido, ¿dónde podemos ubicar a la formación de directivos si nos referimos a la tradicional estructura de la educación superior, pero en particular a las estructuras más tradicionales y más, valgan la redundancia, por favor, estructuradas de la universidad? Bueno, tenemos algunos, en primer lugar, en el organigrama
los aspectos que atañen a la rectoría, los cuales se orientan sobre todo por las teorías de la gobernanza, un conjunto, un conglomerado de entendimientos acerca del funcionamiento interno y de relaciones externas de las propias universidades, pero niveles más abajo tenemos a los niveles directivos, a lo que se puede considerar como la dirección de instituciones de educación superior, que forman parte, de los cuales forman parte las direcciones, los consejos y las coordinaciones, en este caso, tanto de investigación, de docencia, de administración y de servicios generales. Por tanto, donde podemos ubicar en este esquema tradicional universitario y de las instituciones de educación superior a los directivos es justamente en el alojamiento de los tres niveles, de los niveles intermedios que observan ustedes en la parte central de la pantalla. La dirección, los consejos y las coordinaciones que ya decía pueden ser tanto de investigación, de docencia, de administración o de servicios generales. Dicho esto, el análisis que vamos a desarrollar para entender y para acercarnos a los directivos será desde el liderazgo educativo, desde las teorías, el conglomerado de teorías de liderazgo educativo en las cuales yo personalmente me he especializado en los últimos años. Este concepto del liderazgo educativo es un área de investigación que se enfoca a las relaciones entre los sujetos y las instituciones, pero particularmente en donde se juegan aquellos accesos al poder y a la toma de decisiones, pero también a la agencia de los sujetos. Es decir, estamos hablando que el área de investigación y de práctica de liderazgo educativo estudia qué posibilidades de agencia tienen los sujetos dentro de sus propias organizaciones, considerando los entramados tanto sociales como institucionales. En este caso, el liderazgo educativo aborda las relaciones entre la voluntad y la acción de los sujetos, considerando que los directivos tienen un elemento, un rol central dentro de la toma de decisiones, pues para el liderazgo educativo estudiar a los directivos, su formación y los asuntos que atañen a la toma de decisiones es central. En este sentido, quiero plantearles que el análisis que les estoy proponiendo tiene más o menos, está compuesto por tres elementos analíticos. En primer lugar, se desarrolló una revisión esquemática de los modelos formativos para la dirección de instituciones de educación superior y en instituciones de educación superior. Por otra parte, se rastrearon los espacios de formación en dos ámbitos, en el ámbito angloparlante y en el ámbito hispanohablante. En otro sentido, este análisis, este rastreo, mejor dicho, se analizó por niveles, es decir, desagregando los niveles de educación elemental y los niveles de educación superior, y posteriormente se desarrolló un análisis de contraste en donde se observó la emergencia actual en la que nos encontramos con relación al COVID-19, se hicieron algunas inferencias analíticas de cuáles pueden ser los escenarios venideros en este sentido, y se analizaron los caminos epistémicos. Esto es un elemento transversal de la estrategia, los caminos epistémicos e institucionales a través de los cuales se forma y o se debería formar a los directivos en educación superior, alojada en la educación superior y desde la educación superior. Hago énfasis en estos dos señalamientos de en y desde la educación superior porque justamente forman parte del análisis desagregado que les voy a ofrecer. Educación superior y formación de directivos. ¿Cuáles son las intersecciones entre la educación superior y la formación de directivos? Y aquí habría que preguntarnos, ¿la formación directiva puede ser tomada en cuenta dentro de la educación superior?
¿En qué sentido las universidades y otras instituciones del nivel son nichos para la formación de directivos? Es una pregunta que nos ha posicionado, que nos ha planteado desde diferentes análisis la doctora Jean Chiao y el doctor Paul Newton, para justificar o para reconocer cuál es la pertinencia de la investigación y de la formación de directivos dentro de las universidades. Y aquí los planteamientos que se desagregan, las preguntas que se desagregan es de qué manera formar a los directivos, cómo contribuir a su formación, desde qué ópticas y bajo qué disciplinas es válido formar a directivos en la educación superior y desde la educación superior. Para este análisis yo pensaría que hay que recurrir a la historia, invariablemente. Y yo planteo que en una revisión desarrollada, existen más o menos 4 grandes hitos de la formación en la que se encuentra alojada la formación directiva en la educación superior. El primero data ya de bastantes años. Se ha encontrado que Granville y Stanley Hall a finales del siglo XIX desarrollaron el primer programa formativo de directivos en la universidad. Esto fue desarrollado en Estados Unidos, como les decía, a finales de los 1800, y pues estas propuestas eran sobre todo analíticas de las experiencias de los directores, buscando eficientar sus prácticas. Posteriormente, esta búsqueda de formar mejores directivos, voy a ponerle comillas, de mejores directivos, tanto del nivel elemental como del nivel superior, se extendió. Tan es así que Europa y Canadá desarrollaron sus propios programas universitarios para la formación directiva a inicios de la primera veintena del siglo XX. La formación posterior a ello hubo ya una suerte de formalización, es decir, todos los esfuerzos previos eran sobre todo de tipo anecdótico, de tipo menos formal, hasta que la formación universitaria acogió de lleno y formalmente dando una acreditación a la formación directiva, bajo un esquema sobre todo funcional estructuralista en los años 60, principalmente en Estados Unidos. De tal manera que las facultades de educación, principalmente en el área de administración educativa, fueron alojando a la formación de directivos en los años 60. Posteriormente, aquí dice 60, pero en realidad es en los años 60, en los años 80, hubo un movimiento encabezado por Thomas B. Greenfield, principalmente en Canadá, un movimiento crítico, desestructurador, que pugnaba por una formación de directivos mucho menos academicista y que buscaba que la formación tuviera una relación permanente y crítica con la práctica que vivían los propios directivos de instituciones de educación elemental, principalmente, pero también de educación superior. Bueno, otro hito en esta formación, no hay que perder de vista los contextos hispanohablantes, principalmente en las instituciones de educación superior iberoamericanas, que a finales de los años 90 y reconociendo las tendencias que había previamente, tanto la funcional estructuralista como el movimiento teórico, ellos acá en nuestros contextos iberoamericanos creamos nuestra propia visión de formación de directivos y particularmente se crearon a partir de la idea de que los cargos directivos tenían que virar hacia una visión incorporación política de los cuadros directivos hacia una visión meritocrática, mucho más consistente y basada en la preparación de los propios directivos para acceder a los cargos. Esto se da sobre todo en el nivel elemental, pero permea y venía ya con un empuje fuerte en la educación superior. No obstante, en los programas de formación directiva creados, sobre todo en países de nuestro continente, latinoamericanos de nuestro continente, hacía falta un criterio de rigor científico y de acercamiento mucho más riguroso a la constitución y a la manera en que se constituía la propia formación directiva, sobre todo del nivel elemental. Esto da un vuelco y hoy en día en las instituciones iberoamericanas de educación superior,
tanto las universitarias como la no universitaria, podemos encontrar rastros de un dejo de acercamiento, de complejidad conceptual mucho más cercana a la rigurosidad científica desde distintas disciplinas. Es decir, varias disciplinas convergen en torno a la formación de directivos. Las ciencias políticas, las ciencias de la educación, otras ciencias sociales y también ciencias exactas que están involucradas en esta revisión de la formación de directivos. Por tanto, no estamos exentas las instituciones de educación superior de formar directivos desde una hibridación conceptual. Y voy a ejemplificar dos países que creo que han tenido un amplio desarrollo de la formación directiva en los últimos 20 años. Mencionaré, en este caso no estoy hablando de Costa Rica, pero seguro que ustedes podrán hacer una relación con la realidad que tienen en este país centroamericano, de los más importantes. Quisiera traer a colación a dos, a uno sudamericano y a uno norteamericano, en este caso Chile y México, que han tenido un desarrollo relativamente consistente de la formación directiva. Hacia el año 2000, Chile tenía alrededor de 20 universidades con programas de posgrados en administración, gestión, política educativa que se destinaban a los directivos de todos los niveles. Ahora, en el año 2020, existen muy pocas universidades que no formen a directivos, que tengan facultades de educación que no formen a directivos en el nivel de especialización y en el nivel de posgrado. Es decir, son excepciones muy grandes aquellas universidades que tengan facultades de educación alojadas en sí, que no oferten esta formación directiva. Esto porque en Chile se estructuró a partir de la gestión directiva, la búsqueda de la gestión directiva, el acercamiento a la profesionalización de directivos de todos los niveles para acceder al cargo, para permanecer en él y también para su propia evaluación, de tal forma que se les exigen másteres y especializaciones en estas disciplinas que acabo de mencionar para poder ostentar el cargo. En México la realidad es un poco distinta, pero sobre todo la diferencia es en la consistencia de estos programas formativos. Hacia el año 2000, que es cuando se dio el boom, desde mi punto de vista, de la formación directiva en México, diferentes universidades privadas principalmente ofrecían formación directiva, pero también instituciones de educación superior del Estado ofrecían formación inductiva a diferentes niveles, a directivos de diferentes niveles, pero sobre todo del nivel elemental. Posteriormente, hubo una discontinuidad hacia una decena de años posterior, en donde la formación de directivos se fue diluyendo, sobre todo en estos espacios. Pero hoy en día, siguiendo las tendencias del boom que se ha desarrollado en torno al liderazgo educativo, la formación directiva en las universidades a nivel global, empezaron a resurgir los espacios de formación y de investigación en la formación de directivos a nivel universitario sobre todo. Y ahora son las escuelas públicas, las universidades públicas, quienes abanderan sobre todo la investigación de la formación de directivos y de los directivos en general, de los asuntos que atañen a los directivos. Para hacer un pequeño contexto, esto ya hablamos entonces de la formación directiva alojada dentro de la educación superior, pero ¿qué tal si hablamos de la formación directiva desde la educación superior? Y aquí de nuevo voy a hacer un poco una revisión de tipo histórico en primer lugar. Hacia 1837 es cuando se registran los primeros anecdotarios hechos por investigadores sobre la labor de dirigir escuelas de educación superior y de educación elemental. En 1837 en Estados Unidos. Pero en 1940, es decir, muy pronto, se dio un acercamiento hacia la revisión, hacia la investigación de la formación directiva en relación a sus comportamientos. Es decir, se buscaba desde la psicología encontrar cuáles son los comportamientos que favorecían el desarrollo de los líderes
dentro de sus propias instituciones. En 1980 es cuando confluyen ciertas perspectivas de mejora de la calidad educativa y donde yo diría que las perspectivas de liderazgo educativo toman una madurez concreta en la revisión de las prácticas directivas, pero también de la formación. Es en 1990 cuando se torna, cuando hay el último consenso, diría yo, con respecto a desde qué perspectiva hablar de los directivos y de su formación. Y este gran consenso se da en el entorno en el contexto, como lo he llamado en alguna obra que he escrito previamente, en el contexto global de la gestión. Por tanto, nos es muy familiar hoy en día reconocer y saber o hacernos de este discurso de que los directivos, su labor principal es la gestión. Pero hay otras perspectivas también que dicen que su labor central es la administración, el conocimiento de las políticas educativas o el liderazgo, ¿no? Entonces, este quiebre, el último consenso se da en 1990 hasta hoy, en 2020, en donde creemos que la formación directiva se le debe ver bajo una pluralidad disciplinar, que no es una cuestión monocromática. Pero desde mi punto de vista muy particular es el liderazgo la que abarca muchos más elementos de entendimiento de la formación de directivos. Esta conjunción disciplinar la podemos ver brevemente en el esquema que estoy mostrando ahora, es decir, la formación, la dirección de instituciones educativas de educación superior y también elementales se puede entender desde la psicología social, desde las teorías organizativas, desde la administración educativa y desde las ciencias políticas. Pero la conjunción es, digamos, lo que da mayor complementariedad al estudio de la formación directiva. Brevemente pueden ver ustedes los estudios que se han registrado con respecto a la dirección educativa en los últimos años en revistas indexadas, no me voy a parar demasiado, en Latinoamérica. México y Chile destacan con bastantes estudios, diría yo, sobre la dirección educativa de distintos niveles. No obstante, el hecho de reconocer que la formación directiva se aloja dentro, es pertinente dentro de las instituciones de educación superior y que también se hace formación directiva desde las instituciones de educación superior, no quiere decir que no existan ciertas tensiones en la relación formación directiva e instituciones de educación superior. Y yo encuentro, a través del análisis que ya les narré, cuya metodología ya les narré, encuentro cuatro grandes elementos a través de los cuales se dan, o cuatro grandes tensiones, mejor dicho, en los que se encuentra la formación directiva en y desde la educación superior. En primer lugar, la propia fluctuación disciplinar de la formación directiva y la convergencia de todas las disciplinas alrededor de la formación directiva ya genera una suerte de tensión. Es decir, no hay en este momento un consenso del todo en donde se pueda plantear que existe una sola disciplina para formar a los directivos tanto de educación superior como de educación del nivel elemental. Es decir, existen diferentes componentes, ya lo había dicho, desde las teorías que mencioné hace un momento, desde los cuales se puede formar a los directivos. Por lo tanto, esta actuación disciplinar implica una alta tolerancia por parte de los formadores de las instituciones de educación superior, formadoras de directivos y de las universidades para hacer converger a diferentes especialistas de disciplinas varias para formar a directivos de distinto nivel. Por otra parte, y este segundo elemento que encontré en el análisis, es que existe, sobre todo en México, un desarrollo más de coyuntura de la formación directiva. Es decir, en palabras mucho más llanas, podría decir que
cada que se pone de moda por una reforma o por el empuje de ciertas políticas educativas, esto en el caso de México, es cuando se toma la importancia de la formación directiva. No es una formación sostenida, sustentable a largo plazo, sino que ha tenido grandes fragmentaciones a través de los años, sobre todo si tomamos en cuenta los ejemplos que puse hace un momento del año 2000 al año 2020. La formación directiva, por otra parte, esto sí se encuentra en diferentes, tanto en el ámbito angloparlante como en el ámbito hispano. La formación directiva se debate entre las perspectivas que pugnan porque los directores deben ser preservadores del status quo versus aquellas propuestas mucho más críticas que plantean que la innovación y el análisis crítico de las organizaciones educativas es lo que debe permear en la formación directiva. Esto pareciera que es un perogrullo, ¿no? La cuestión que atañe que los directivos deban ser principalmente aquellos que impulsen los cambios dentro de las instituciones, pero no necesariamente. También tenemos, y sobre todo tenemos, una formación muy conservadora de los esquemas y las estructuras universitarias y de las instituciones de educación superior en la formación de directivos, que buscan que todas las decisiones se basen, por ejemplo, en la normatividad vigente, que se desarrollen bajo los esquemas administrativos actuales, etcétera, y que incluso impiden o buscan que los propios directivos impidan los cambios al interior de las instituciones. Y hay una gran pugna en estas dos visiones de formación. Por último, existe una fragmentación en la formación directiva en los niveles primarios, para los niveles primarios y para los niveles superiores de educación. Es decir, a los directores, a los que se les llama directores de educación elemental, se les forma de una manera, con una lógica, sobre todo instrumentalmente, mientras a los directivos de niveles superiores, de la educación superior, se les forma aparte en espacios específicos y sin establecer puentes de comunicación entre los niveles primarios e intermedios y los niveles superiores. Por tanto, la investigación también tiene grandes lagunas, grandes separaciones entre la formación directiva y la formación directiva del nivel primario y la formación directiva del nivel superior. Ahora, si entramos a este escenario del COVID que nos ha tomado por sorpresa a todos en el mundo y que ha sacudido fuertemente economías, sociedades, gobiernos, universidades, pues estas cuatro tensiones, en primer lugar, no desaparecen, sino que además se incrementa los efectos de las propias tensiones y se pueden añadir algunas otras tensiones que yo quisiera mencionar en la parte que viene. En primer lugar, yo observo las tensiones que se añaden a partir del COVID-19, de esta contingencia que hemos tenido a nivel global, decía, tres niveles: en el nivel del currículum y de la docencia, en el nivel de la organización y de la infraestructura, y en el nivel de investigación y de posgrado. Estas tensiones tienen que ser altamente, desde mi punto de vista, tomadas en cuenta por los directivos de instituciones de educación superior, porque nos debemos prevenir para nuestro regreso a la nueva normalidad. En primer lugar, en el primer nivel encontramos en el currículum y docencia, pues que ha habido gran deserción en las instituciones, sobre todo públicas, de educación superior. En México se reporta cerca del 17% de la deserción, incluso cuando la educación pública del nivel tiene accesos gratuitos a las propias universidades, es decir, no se paga por la formación que se recibe, y aún así ha habido gran deserción dentro de las propias universidades. Esto porque muchos estudiantes se han tenido que separar para apoyar en tareas de casa
o para apoyar incluso en trabajos complementarios por el desgaste económico que han sufrido las familias y se han incorporado a algunos empleos. En las instituciones de educación privada podemos encontrar el descenso de la matrícula. Ya se ha reportado un descenso muy cercano al 30%. Habría que hacer una revisión, yo creo que contrastante, ahora que está este regreso a clases a distancia, pero se ha reportado un descenso de la matrícula muy importante en las instituciones de educación superior de nivel privado, en las universidades. Encontramos que a nuestro regreso, cuando nos volvamos a encontrar con nuestros estudiantes, vamos a ser testigos de mayor vulnerabilidad psicológica del colectivo estudiantil, pero también de nuestro profesorado, que va a ser requiriente una atención mucho más enfática hacia los problemas de salud, que incluso habría que prepararnos para la expiración de ciertos planes de estudio que son no flexibles, es decir, que solo incluyen a la presencialidad, que solo incluyen al estudio esquemático de diferentes disciplinas y que también incluso algunas asignaturas tendrán que ir siendo digamos, sustituidas por otras que tomen en cuenta el contexto de la emergencia y de la pandemia. También habrá ciertas tensiones en las relaciones de la enseñanza y del aprendizaje. Ya se han reportado diferentes casos en donde los propios docentes pues tienen ciertas tensiones con estudiantes del nivel por su inasistencia, por la inconsistencia en sus trabajos, etcétera. Entonces, tendremos que irnos preparando y mentalizando para esta emergencia. En términos de la organización, algunos espacios van a ser obsoletos a partir de nuestro regreso. Yo quisiera citar un caso que conozco muy cercano de, por ejemplo, un auditorio que se aprobó para un instituto de nuestra universidad, y ese auditorio, por ejemplo, ahora me pregunto que va a costar cerca de los 20 millones, perdón, no quiero decir una cifra porque puedo equivocarme, pero escuché que va a costar cerca de los 20 millones de pesos. Pues bueno, ahora habría que preguntarse si ese auditorio es necesario o no para congregar a una multitud de personas, si va a ser pertinente poder congregarles en estos nuevos espacios de infraestructura, o si va a ser preciso restringir el uso de determinados espacios. Yo creo que los directivos, sobre todo aquellos administrativos y los que se encargan de la observación de la infraestructura de nuestras universidades, tendrán que replantearse la necesidad de estos espacios. El incremento de costos de mantenimiento es evidente. Ahora será necesario un mantenimiento permanente de las instalaciones para el mantenimiento de la salud. La reducción de los espacios para la gestión presupuestaria también se está avisorando, y aquí no quiero darme a entender de una manera errónea. Esto no quiere decir que se justifica que se reduzca el presupuesto de la educación pública. Lo que quiere decir es que habría más justificaciones desde las instancias que empujan para que las instituciones de educación pública reciban menos ingresos a partir del COVID, ¿no? Es decir, habrá que ser mucho más hábiles los tomadores de decisiones para poder acceder a los recursos que necesitan nuestras universidades. Y en la educación privada no se diga, porque están incrementando los costos en la inversión y en la promoción de los espacios dentro de las universidades. Por último, bueno, señalar que en la investigación en posgrado, algunos proyectos de investigación pueden ser caducados a partir de la emergencia sanitaria, es decir, algún proyecto de investigación que no incluya los escenarios del COVID y posteriores, pues podrán ser menos pertinentes que los que sí lo hagan. Podría haber una reducción presupuestaria, la disminución de captación de proyectos de investigación, o aquí yo creo que esta es una cuestión un poco dicotómica porque podría haber la recepción de muchos más proyectos de investigación a partir de la emergencia por el COVID. Pero por último, lo que sí definitivamente está sucediendo ya es la depreciación en la oferta académica. Es decir, muchas universidades, instituciones de educación superior, sobre todo privadas, han estado depreciando el acceso
las inscripciones, las mensualidades de sus propias universidades hacia con los estudiantes, y con razón. Aquí, ya por último, me gustaría plantear algunos puntos de partida. Estos no son puntos de llegada, sino son puntos de partida a tomar en cuenta por parte de los directivos de educación del nivel superior con relación a nuestro regreso a las nuevas normalidades de nuestros países. En primer lugar, tendrá que ser necesario que la formación directiva tome en cuenta el desarrollo psicoemocional de sus colegas, de sus colaboradores. Los líderes educativos tendrán que estar muy alerta de estas, digamos, problemas de salud psicoemocional que se pueden presentar a partir de la emergencia sanitaria. Y por tanto, los programas de formación directiva deben de incluir asignaturas y contenidos relativos a este tema. Después, como ya lo había dicho, pues hay que replantear algunos planes institucionales, sobre todo a mediano plazo, que tomen en cuenta los desafíos que había comentado hace un momento de la infraestructura, de los currícula, de la docencia y de la investigación. Habrá que impulsar el desarrollo de plataformas eficientes para el trabajo a distancia. Es decir, muchas universidades se han visto rebasadas por la propia emergencia, tan es así que no han podido ofrecer la calidad necesaria desde la docencia y desde la investigación para atender a su estudiantado. Habría que formar desde los espacios de formación directiva en tecnologías para el aprendizaje y la comunicación, generar espacios de colaboración híbridos, apostar por la formación directiva mucho más sostenida y por la investigación en formación de directivos del nivel, que es escasa, habría que decirlo. Explorar propuestas relacionales de formación e investigación. Yo propongo que desde el liderazgo educativo, generar espacios de formación flexibles que ayuden al contacto con los contextos profesionales, es decir, ahora será preciso una formación directiva que ayude a los propios directivos a entrenarse a cómo dirigir previamente, antes de tomar el cargo, a cómo dirigir sus propias organizaciones educativas, y el impulso de esquemas, esto yo creo que es lo más central, de esquemas organizativos basados en el liderazgo educativo a nivel de tipo, decía, democrático. Son algunos de los elementos que yo entiendo que puedan ser un punto de partida para nuestro regreso a la nueva normalidad en nuestros países y en nuestras instituciones de educación superior, si se hace un análisis desde el liderazgo educativo. Agradezco mucho la atención, creo que es el tiempo, alcancé a tomar el tiempo que me habían destinado para esta charla, y obviamente lo más enriquecedor será poder entablar alguna conversación y poder responder algunas preguntas y observaciones, para lo cual estaré muy atento. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Díaz por su disertación, y vamos a cambiar un poco la dinámica que previamente les habíamos anunciado. Las personas que tengan comentarios o preguntas, pues este es el momento en donde durante 10-15 minutos vamos a abrir la posibilidad de que ustedes pues hagan sus comentarios o preguntas de manera directa al doctor Díaz. Entonces quizás levantan la mano para levantar la mano azul del chat para irles asignando pues el rol de participación. Doña Ada Cartín, ¿la escuchamos? Buenos días. En primer lugar, pues agradecer la conferencia y la disposición. Muchísimas gracias. Y darle pues un saludo y una bienvenida aquí a la distancia desde Costa Rica. La segunda pregunta es que en las primeras filminas, cuando presentaste la gobernanza y las personas que son, digamos, que reciben la capacitación, no me quedó claro. ¿Este tipo de formación se le da a qué nivel de dirección? ¿A los directores de los programas, o también, por ejemplo, a los vicerrectores, a la persona que se quiere proponer para rector, a la persona que se propone para director de unidad académica? No me quedó muy claro, tal vez me lo podrías como explicar mejor. Muchas gracias. Con todo gusto, Ana, claro que sí. Ada,
Claro que sí, un saludo a la distancia. Y voy a recurrir justamente a la filmina que haces referencia para tratar de ilustrar, que seguramente por la rapidez no pude encontrar, ilustrarlo de manera apropiada. Aquí voy a compartir la pantalla. Como pueden observar aquí esta filmina, decía que sobre todo el análisis de la formación directiva se encontraba en los niveles intermedios de las propias universidades, si estamos hablando de la, digamos, la organización tradicional, de la estructuración tradicional de nuestros centros universitarios, donde se encuentran directores o coordinadores, consejeros. Es aquí justamente donde se ofrece la formación directiva, sobre todo en las instituciones de educación superior, a partir de lo revisado en este análisis. Es en este nivel, si ustedes pueden ver aquí, estoy señalándolo, ¿pueden ver el cursor? Ada, ¿puedes ver el cursor? Sí, señor, sí lo estoy viendo. Justamente es en este nivel en donde se ofrece sobre todo la formación directiva, y obviamente en los niveles elementales se ofrece para quienes dirigen instituciones del nivel como directores. Por eso lo llamo directivos, para englobar, digamos, a todos los directores, a los miembros de consejos académicos, de investigación, etcétera, y coordinadores. En este caso, la rectoría generalmente, cuando menos en los esquemas tradicionales, no se asume que quienes adquieren el cargo de rectoría, vicerrectoría, etcétera. Aquí voy a incluir a decanos, por ejemplo, pero se asume que quienes tienen el cargo de la rectoría entran ahí porque ya están preparados para asumir esos cargos y no se han registrado algún trayecto formativo para la formación de rectores y vicerrectores. Pero perdón, para estar entonces clara, sí se hace para los directores de las unidades, digamos, de las unidades académicas y para los decanos. Dependerá de la propia universidad, pero nosotros hemos registrado, por lo menos en México, por lo menos 2 espacios donde se forma a estos coordinadores, decanos y consejeros y directivos. Pero no como un requisito para poder ser nombrados, ¿o sí como un requisito? Apuntas bien, mira que no es un requisito, no, es decir, no es una formación obligatoria. Generalmente estos accesos se dan a través de criterios de formación previa, y se asume que cuando llegan a estos cargos tienen ya cierta formación, y por lo tanto no será necesario formarles más. No obstante, se han implementado algunos cursos inductivos para formarles. Yo he participado, por cierto, en uno, quizás no, en 2, en uno en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en uno en la Universidad Anáhuac, donde se ofrecen estos espacios. Muchas gracias a doña Ada por su intervención. Voy a hacer en este momento una consulta que tenemos en el chat de doña Ana Isabel Barquero, y consulta lo siguiente. En la mayoría de los casos, las personas que llegan a ser directivos en unidades académicas, facultades, etcétera, de las universidades, no necesariamente cuentan con una formación para ser directivos. ¿Cómo puede afectar esto la calidad del quehacer de la universidad? Bueno, me parece un buen debate que se puede establecer a partir de esta pregunta. Un saludo a la señora Barquero. Habría que considerar que, como ya lo dije, se asume que quienes se acercan a estos cargos, ya tienen la formación y la experiencia suficiente como para tomar las decisiones de estos niveles. No obstante, se ha encontrado que muchos directivos en estos niveles intermedios de la universidad no necesariamente cuentan con una carrera académica muy connotada, pero no necesariamente en la administración y en la toma de decisiones. Esto no sé si pueda afectar como tal la calidad educativa de las universidades, porque esa se mantiene sin o a pesar de los propios directivos, es decir, la calidad educativa no depende de una sola persona, pero lo que sí se puede afectar son las decisiones que se toman con mucho menos información y mucho menos preparación desde estos cargos. Y por otra parte, también se afecta
las propias relaciones interinstitucionales. Se ha observado que desde diferentes estudios que los directivos de estos niveles en ocasiones entran en conflictos bastante fuertes con colegas de menor rango por no comprender el campo al que acceden en la toma de decisiones, por favorecer políticamente a otros colegas que son más correligionarios o cercanos a sus propias ideas, y esto genera conflictos y tensiones dentro de las propias instituciones de educación superior. Es lo que más se reporta dentro de la escasa investigación que hay en la formación directiva del nivel superior. Muchas gracias. Tenemos un comentario en el chat que dice que la capacitación en nuevos roles es indispensable para los académicos que asumen puestos de responsabilidad, nos dice don José Paz Barahona. No sé si alguna otra persona que nos acompañe en nuestro auditorio virtual en este momento tiene alguna consulta que quiera realizar. Levantar la mano azul. Mariela, hay dos comentarios más en el chat. Uno de la compañera Elciana Guido. Dice, con la pandemia surgen retos en torno al aseguramiento de la calidad de las carreras universitarias. ¿Cuáles retos y posibilidades ve el expositor en la formación de directivos que aseguren el mantenimiento de los criterios y estándares de calidad? ¿Cuáles características debería tener el liderazgo de estas personas para dar continuidad a estos procesos iniciados? Claro que sí. Bueno, algunos de esos desafíos y algunos aspectos de imaginación de esta formación directiva los dije en algún punto dentro de la propia conferencia, pero quisiera enunciar algunos otros ahora que me da pie la participante para conocer pues estos, digamos, este perfil que deban cumplir los nuevos directivos de los niveles intermedios de nuestras instituciones de educación superior. Por una parte decía que pues habría que estar atentos que se formen en desarrollo psicoemocional, en el acercamiento a sus participantes, a sus colaboradores. Por otra parte decía, esto implica el conocimiento de ciertas asignaturas de la psicología y de la psicología social específicamente. Pensaría que habría que observar a qué se refiere con los estándares de calidad, cuáles son los estándares de calidad a tomar en cuenta para poder desagregarnos en torno a hablar acerca del aseguramiento de esa calidad, pero yo creo que también hay que formarles en el conocimiento de la normatividad, de los propios directivos, pero no solo de la normatividad interna de la propia universidad, sino de la normatividad general que atañe a los asuntos universitarios. Por otra parte, elementos de gestión son, me parece, fundamentales en el estudio de la formación directiva, elementos en donde conozcan la estructura educativa y que también conozcan los intersticios a partir de los cuales se puede partir para encontrar oportunidades de gestión dentro de las propias instituciones educativas y fuera de ellas. Habrá otros varios, solo quiero mencionar una más, y decía que, y quiero hacer énfasis en el estudio de las perspectivas de liderazgo relacional. Es decir, cuando hablamos de liderazgo relacional, hablamos de un conjunto y un conglomerado de habilidades que deben de tener los directivos para relacionarse con la estructura educativa de sus propias universidades y también con aquellos sujetos que convergen dentro de estas propias estructuras educativas. Poder tener elementos de comunicación asertiva, poder desarrollar elementos de comunicación. Hoy en día a distancia va a ser muy necesario. Un ejemplo será el poder desarrollar reuniones efectivas, eficientes, de poca duración, que registren los avances de manera mucho más consistente de su propio equipo y obviamente poder reconocer en la investigación en la investigación y en la docencia los elementos centrales de su propia tarea. Es decir, los directivos están ahí para poder impulsar la investigación y la docencia dentro de las universidades y de otras instituciones de educación superior, y no los elementos de la política militante
no así los elementos de la política militante, sino los que ya mencioné, son los que deban ser los esenciales dentro del desarrollo de nuestros directivos en las instituciones de educación superior. Muchas gracias. También. Muchas gracias. Nos consulta doña Julia Pérez vía chat. Saludos, consulta. ¿Existe evidencias acerca de los cambios que se dan luego de la capacitación? ¿Cómo se evalúa el impacto de este proceso formativo? Gracias. Me parece muy buena pregunta. Hay dos grandes, decía en el diagnóstico, en las tensiones que estaba estableciendo, que existe un gran desarrollo con relación a la investigación en formación directiva. No obstante, ese desarrollo se ha dado sobre todo en el nivel primario. Ahí tenemos muchísimas evidencias, evaluaciones, revisiones de impacto. Yo mismo he hecho propia investigación sobre cómo se asume los aprendizajes que se tomaron dentro de la formación directiva en el nivel elemental. No obstante, hoy en día se está transitando hacia investigaciones en el nivel superior, donde desde mi punto de vista hay muy poca investigación sobre cuáles son los efectos del ejercicio directivo y de la formación directiva para tomadores de decisión, para líderes dentro de las instituciones de educación superior. Sobre todo por la fluctuación, es decir, a diferencia de la educación elemental, en la educación superior los puestos no son perennes, no se mantienen durante largos tiempos, son generalmente periodos de 4 y quizás extendidos hasta 8 años y por lo tanto hay muy poco tiempo para la formación y por tanto se ha hecho muy poca investigación, cuando menos en Latinoamérica, acerca de la formación directiva de educación superior. Es decir, hay grandes brechas. En educación elemental tenemos muchísima evidencia desde Bolívar, Maureira, Murillo, yo mismo, Ana Cecilia Valencia, etcétera, que han investigado la formación directiva, pero en educación superior hay escasa investigación, a no ser de Xiao y Newton, que se han encargado en contextos angloparlantes de este rastreo. Tenemos 3 preguntas más y con eso cerramos esta parte de consultas. Dice, ¿cuál es el mayor reto de formación de cuadros directivos, no tanto para la gestión política, sino para el desempeño educativo como estratega de integración académica y así poder obtener los resultados de una mejor calidad educativa cada día? Nos consulta don Efraín Cavalini. Decía que el reconocer a qué se entiende por calidad educativa, cuáles son sus estándares, dependerá del contexto en donde nos encontremos, del contexto institucional y del contexto de la visión del Estado que se tenga sobre la calidad educativa. No obstante, creo que efectivamente pueden haber por lo menos 2 factores que atañen principalmente a la práctica directiva y cuáles pueden ser estos factores de mayor impacto. En primer lugar, hoy en día cobra principal relevancia la comunicación. Los aspectos comunicativos cobran una cuestión muy, muy relevante en lo que hay que tomar en cuenta para que nuestros directivos se preparen. Tenemos gran complejidad dentro de las dinámicas de nuestras universidades y por tanto la comunicación efectiva, la comunicación eficiente debe ser un elemento a fortalecer. Y el otro, diría yo, los aspectos éticos de la propia labor directiva, en donde se revisen, digo, esto adicional a lo ya mencionado en la respuesta anterior, en donde se revisen qué aspectos, cuáles son los elementos hacia los cuales un directivo del nivel tiene que centrarse éticamente para el desarrollo y para la transformación de sus propias instituciones educativas. Y aquí se vuelve un poco a la discusión sobre las tensiones que hay actualmente con respecto a la formación directiva, que yo decía que hay una formación directiva de mantenimiento del status quo y otra formación directiva que impulsa la innovación y a la transformación crítica de las propias instituciones de educación superior. Y entonces, yo pienso que ¿qué es lo que trasciende, lo que trascenderá esta propia discusión? La revisión ética de los propios directivos y la formación ética de los propios directivos para que reconozcan qué se espera de ellos,
cómo deben acercarse al logro del objetivo institucional, pero también reconocer cómo los demás, quienes conforman los equipos académicos de investigación y el estudiantado, son importantes para la toma de decisiones ética dentro de las universidades. Muchas gracias y hacemos la última pregunta. Maestría Educativa Consulta. Me gustaría saber cuál es el concepto de liderazgo en la gestión educativa. Bueno, creo que son dos grandes, dos grandes perspectivas con respecto a la dirección de instituciones educativas. Es decir, por una parte tenemos a la gestión, que ya tiene su propio conjunto de visiones, de planteamientos teóricos, y por otra parte tenemos al liderazgo, que tiene su propia proposición de planteamientos teóricos y de desarrollo teórico a la fecha. Yo diría que el concepto es que la gestión y el liderazgo educativo se complementan en la función directiva de las instituciones de educación superior. En particular, puedo apuntar que la gestión marca el camino a seguir, los procesos, los procedimientos para el logro de los objetivos de una institución, mientras que el liderazgo ayuda a la toma de decisiones, la distribución de las voces y de los papeles que se juegan dentro de la gestión, pero por otra parte también juega un rol fundamental en la motivación de los equipos académicos para el logro de los objetivos que plantea la propia gestión educativa. De tal manera que gestión y liderazgo, más que ser elementos contradictorios, como lo han planteado algunos autores, desde mi punto de vista, son elementos complementarios que convergen dentro de las propias organizaciones, de las propias instituciones de educación superior. Muchas gracias. Finalmente voy a leer el comentario que nos coloca don Francisco Guevara y dice así: las instituciones de educación superior están sometidas a constantes tensiones provocadas por la elección de cargos administrativos de toda índole que debe asumir una persona escogida entre el personal docente, donde a veces no hay postulantes o más bien sobran, sin que necesariamente haya una preparación o formación previa en gestión, sino que más bien obedece a improvisaciones partidarias. Esta práctica no beneficia a las instituciones porque las políticas y toma de decisiones están sujetas a intereses partidarios, justamente. Ahora bien, el interés público debería exigir que estas decisiones obedezcan al interés común y, en el caso de Costa Rica, en beneficio de la sociedad costarricense, tal y como lo señala la Constitución política. Muy bien, de esta forma concluimos nuestra conferencia del día de hoy, no sin antes agradecerle nuevamente al doctor Díaz por su anuencia de acompañarnos y a todos ustedes por su participación. El próximo 22 de octubre tendremos la segunda conferencia virtual a cargo del doctor Mario Díaz Villa de Colombia. Les estaremos haciendo llegar pues esta información de manera oportuna. Buenos días y pues muchas gracias. Un saludo y felicidades al equipo de GESIES por esta iniciativa. Hildred, Dani, Mariela, Cindy, Agustina, un abrazo a todas y a todos y un abrazo a todos los participantes. Por favor, manténganse seguros, manténganse a salvo y espero verles de manera presencial próximamente. Un abrazo para todas y todos. Gracias. Gracias. Sí. Muchas gracias.